Dios esté con cada uno de ustedes. Yo creo que usted pide con frecuencia la paz de Dios. Con todo lo que se está moviendo psiquiátricamente en tanta gente, en el mundo, en los hogares, en las empresas, es muy sabio pedir la paz de Dios. Cierre ahí sus ojos, métase con el Señor, con la presencia del Señor. Dígale Dios, al Dios eterno, al Dios verdadero, al Dios santo, he venido. Dame de beber. Dígale sí, dame de beber. Dame de comer, de tu alimento espiritual. Salva mi casa, salva mi vida. Salva mi familia. Dame fuerzas nuevas, Dios, para seguir adelante. Renuévame. Renueva mi fe. Renueva mi unción. Renueva mi oración. No quiero quedar en el desierto. No quiero ser destruido. Quiero ver tu gloria y tu salvación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. He tenido el privilegio de predicar ya por muchos años. Gracias a Dios. En muchos lados y aún en otros países. Pero este mensaje que me ha costado tanto, el Señor me dijo, dile al pueblo que es un mensaje clave para destrabar muchas cosas difíciles que hay en la vida. Exhórtales a que pongan mucha atención, a que lo oigan y a que lo pongan por obra. Y la prueba fue que anoche fue una noche de esas. En mi casa decían una noche de perros. No sé si usted oía ese dicho. Porque como no dormían, oían todos los perros ladrando toda la noche. Hasta las 4 ya yo pues, ¿qué más dormir? Para arriba. Porque ¿qué más en la cama? Me desperté sudando de la guerra que tenía en mi espíritu, de lo poco que dormí. Y le pregunté a esa hora al Señor qué es. Y me dijo eso. Dile al pueblo que este mensaje, que lo oigan, que lo reciban, que lo pongan por obra. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Así es, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro 2, 21. Dice así la palabra del Señor. Amén, ya lo tiene. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. ¿Lo tiene? Dice así. Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Título de la enseñanza: la posición de nuestro Señor Jesús ante graves conflictos. Amén. Tome asiento. Hoy voy a llevarle la palabra a usted. Hay conflictos de varios tipos. Hay conflictos espirituales contra el diablo, contra los demonios, contra las brujas, contra los hechiceros. Hay conflictos propios, ¿no? Contra las frustraciones, contra las amarguras, contra el mal carácter, contra el mal genio, contra los complejos, contra la soledad, etc. Hoy lo que vamos a hablar es los complejos, los conflictos en los cuales hay otras personas. Por eso les decía que hoy es muy importante que usted ponga atención, porque después Dios no me demandará esto a mí. Él me dirá, tú les enseñaste, sí les enseñaste. Que hay unos conflictos que si usted no lo sabe solucionar hacia otras personas, termina el lazo del diablo.
Amén. En esta primera parte vemos que fuimos llamados. Usted no llegó solo. Usted no se hizo cristiano porque quiso. ¿Sabe por qué llegamos a Cristo? Porque fuimos ¿qué? Llamados. Gloria a Dios, usted atendió el llamado del Señor. Y está hablando aquí el apóstol Pedro de que Cristo padeció por todos nosotros. Al padecer nos dejó un ejemplo. En esta época que se han levantado tantas cosas por todo el mundo, yo le digo, pueblo bendito de Dios, que hay un solo ejemplo que usted debe buscar y seguir. No más. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente cristiana hoy en día? Que quiere seguir el ejemplo de la cantante de moda o de las dos cantantes de moda que se pusieron de acuerdo. Amén, guárdanos. O quiere seguir el ejemplo de un gran artista o de un gran deportista. Yo veo a muchos cristianos que ven enseñarle a sus niños a seguir el ejemplo de Cristo, le enseñan, ojalá, a seguir el gran ejemplo del futbolista número 1 del mundo. Y la Biblia aquí es contundente y dice que Él nos dejó un ejemplo. Y con el propósito de seguir sus pisadas. El mensaje de hoy tiene que ver con graves conflictos de usted y míos con otras personas. Porque no se le olvide que el diablo puede mandar espíritus inmundos, brujas, brujos, hechiceros, satanistas, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de dolor, espíritu de hurto. Pero el diablo puede propiciar problemas suyos con otras personas. Como lo tuvo el Señor, lo vamos a ver. El asunto es cómo se desenvolvió el Señor. ¿Qué posición tomó Él ante esos problemas? Se lo vamos a tratar de analizar profundamente. Porque ese es un ejemplo que Dios quiere que tomemos hoy. Se lo anticipo diciendo, quizá el grave conflicto, la bendición está detenida, no tanto porque la bruja le visita, porque muchas personas comienzan a decir cuando a veces pasan cosas, es que la bruja, es el brujo, es el hechicero, pero no son capaces de reconocer que no han querido solucionar un conflicto grave a la forma de Jesús. Seguimos, dice, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué pisadas del Señor conoce usted? Alguien dice, ¿cuáles pisadas? La de la obediencia, dejó una huella en la obediencia magnífica. La del perdón, nadie ha perdonado como Él perdonó. Usted se imagina en la cruz del Calvario maldiciéndolo, burlándose de Él y Él perdonándolo. La de tener compasión por la gente, esa huella nos la dejó. Y usted sabe que le armaron una gritería porque aparecieron unos pececillos y unos panes de un almuerzo, y los codiciosos discípulos inmaduros, ellos querían almorzarse. Despídelos, despídelos, despídelos. Pero Él dejó la huella de tener compasión por la gente y dijo, dale vosotros de comer. ¿Pero cómo? Si solo hay unos 2 peces y unos 5 panes, dale vosotros de comer. Y se multiplicó eso. Y todo el mundo se hizo. Y vamos a ver unos conflictos específicos del Señor con los que lo rodeaban. Y el problema más delicado, si no se soluciona, es el conflicto con el que usted le rodea, con el que vive en su casa, con el que duerme en su cama con usted, con el hijo que vive en su casa. Y esos son los conflictos más delicados. Y hoy vamos a ver por la palabra de Dios cómo el Señor también los enfrentó. Y eso es lo que nos debe interesar. Así es. Dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si yo le digo, usted se encaja en ese versículo, dice, no, pastor. ¿Y usted, pastor? Tampoco. Porque también hice pecado. Y también se halló engaño en mi boca. Tal vez sirvo a Cristo Jesús y le he dicho, perdóname. Por eso nadie se puede poner a la altura de Jesús de Nazaret.
Porque si el Señor nos saca este versículo y dice, no, Señor, más bien ayúdame a superar este pecado. Más bien ayúdame a refrenar mi boca para que no haya pecado. El 23, mire la respuesta del Señor. Por ahí nos orienta, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Había una respuesta, pero no era con maldición. Dígale a la persona que tiene al lado, si había una respuesta, dígale a ella, pero no era con maldición. Porque a lo mejor a usted le maldicen. ¿A cuántos han maldecido aquí? No necesitan decirle maldito seas esto, maldita sea. No necesitan decirle eso. Pero cuando le han dicho a usted no sirve para nada, estás maldiciendo. Cuando a usted le dicen es que ese negocio le va a fracasar, le estás maldiciendo. Cuando usted le dice ese matrimonio suyo no va a durar mucho, ¿le están qué? O sea, usted no se puede dar en un momento dado que le lancen maldiciones, porque el diablo es amigo de lanzar maldiciones y hay personas amigas del diablo que lanzan maldiciones. El asunto es cómo responde usted a estas maldiciones. Y aquí vemos una gran pisada, dice, no respondía con maldiciones. ¿Cómo es su respuesta? ¿Con maldición o sin maldición? Porque el Señor pide lo contrario, que la respuesta sea como bendición. Oye, usted lo maldice y usted le da una respuesta. Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. Y respuesta no de labios, sino de corazón. Oiga, eso desarma al diablo. Eso desarma las estrategias del diablo. Eso destruye las obras del diablo. Cuando padecía, ¿cuántos han padecido aquí? ¿Cuántos han padecido aquí? ¿De qué han padecido? Dios te bendiga en él, porque así es. Ay, en lo espiritual. No ha habido momentos de abatimiento. Eso no es padecer. No ha habido momentos de tristeza profunda. ¿Cuántos han pasado aquí momentos de tristeza muy profunda? Eso es padecer. ¿Cuántos se han sentido alguna vez solos y abandonados? Eso es padecer. Bueno, en lo físico, ¿cuántos han padecido alguna cosa? Hay unos que se han caído, uy, el brazo y enyesado, qué dolor, la rodilla, Dios mío, Señor, esa rodilla, o la cadera. ¿Cuántos le ha dolido una cadera? Y yo digo, la cadera trabaja en todos. Un dolor de cadera es tenaz porque trabaja cuando se está acostado, cuando se está sentado, cuando se va caminando, cuando se va en el Transmilenio, cuando se va manejando, y está el dolor ahí. ¿Cuántos han padecido una crisis económica en su vida? Y aquí el Señor nos muestra por la palabra que el Señor también padeció, pero no amenazó. La diferencia es que Él no amenazó. Me voy de la iglesia, o no me vuelvo a congregar, o no vuelvo a orar, o para qué seguir adelante, o no amenazó. No amenazó. Ayúdanos, Señor. No amenazó. No me voy a dejar. Padeció por crítica, no me voy a dejar. Y dice, pues, lo voy a amenazar. Yo sí le voy a decir cuánto es 3 por 3. Sino que él, ¿qué hacía? Encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos hay en este universo que puedan juzgar justamente? Uno, Cristo. Solo uno. ¿Sí se le hace a usted o no? Claro. En este universo solo hay uno que pueda juzgar justamente. Amén. Se lo pido, por favor, no se meta a juez. No nos ha mandado Dios. Y aún dice que del espiritual juzga todas las cosas, no las personas. Sí, amén. Eso meterse en esos caminos es delicadísimo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Voy a ir un poquito rápido porque tengo varios versículos, tengo muchos versículos hoy, y para poder ir poniendo atención. Estamos entrando en los conflictos que vivió el Señor, delicadísimos, fuertes. Marcos 4:35. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos ¿a dónde? Así es, recíbalo. Si el Señor dice, pasemos al otro lado, ¿usted qué hace? Yo le creo al Señor que me va a pasar al otro lado.
le va a pasar al otro lado. Si usted está en el lado de los conflictos, créale al Señor que lo va a pasar al otro lado. Y el otro lado de los conflictos, ¿cuál es? El de la solución de conflictos. Si usted está en el lado de la escasez, ¿a cuál lado lo va a pasar el Señor? Al lado de la abundancia. Si usted está en un grave problema, ¿a cuál lado lo va a pasar el Señor? Al lado donde soluciona eso. Amén. ¿Cuántos han vivido esto? Parece una tontería, pero no lo es. Cuando el Señor, yo he conocido personas solas y lo único que han hecho, yo paso al otro lado, y después cambia la vida. Cambia la vida. Porque le creyeron al Señor y a su palabra. Yo, como no sé los problemas de todos, de la mayoría no sé porque soy el pastor. Imagínense que yo no sepa a usted qué le está aconteciendo. Yo no lo pido para averiguar, esto es que aquello no, sino que yo necesito orar. Me pide el Señor orar por ustedes. Entonces, hay personas que dicen que el pastor se mete en la vida de otros. No, hermano. Necesitamos saber. Como yo conozco algunos conflictos y usted ha decidido creerle a la palabra del Señor, cierre sus ojos, aproveche este momento y diga: Señor, yo creo que paso al otro lado. Y si en mi casa hay un conflicto, mi casa pasa al otro lado. Y si hay una situación difícil, yo creo que paso al otro lado. Y si usted quiere orar por su hijo, por su hija, diga: yo creo que mi hijo, mi hija pasa al otro lado. Y si hay un hijo que tiene problemas con la droga o con el alcohol, diga: yo creo que mi hijo pasa al otro lado, al de la sobriedad, al de dejar el alcohol. Y si usted tiene un conflicto económico que le está quitando la paz y lo está enfermando, diga: yo paso al otro lado, a la solución de ver ese conflicto solucionado. Y si usted ve que tiene un problema ahí laboral, diga: paso al otro lado, al de solución de ese problema laboral, porque así lo dice el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tome asiento. Entonces el Señor habló. Cuando el Señor habla, no habla por molestar. Lo cumple. Lo cumple. Dice el versículo 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿A usted le ha pasado eso? Que cuando Dios le da una palabra y usted tiene como que está a la expectativa de mirar a ver qué pasa con la palabra que Dios le dio, ¡pum!, se desata una tempestad. Pues le digo algo: tenemos que aprender a enfrentar las tempestades y vencerlas. Dígale ahí al hermano que tiene al lado: todos tenemos que aprender a enfrentar las tempestades y vencerlas. Vino una tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. ¿Qué es anegarse? Que se llena de agua y se está hundiendo. Los que son caribeños, ¿cuántos hay caribeños aquí? Bueno, uno nomás, hay más, ¿no? 2, 3. Bueno, pero los que hemos ido al mar, ¿cierto? ¿Cuántos hemos ido al mar? ¿Cuántos no han ido al mar? Levanten la mano. ¿Nelly no ha ido al mar? Bueno, ¿y por qué no levantó la mano? Reciba usted esa experiencia. Y hay momentos, amados, en que las personas que son, ¿cómo se dice?, salvavidas, se atraviesan y le dicen a los turistas: no se metan. No se metan. Y hay gente de allá, y lo dice con vehemencia. Y yo he oído gente que le dice: no se meta, si usted se ahoga, eso es responsabilidad suya, nosotros hasta aquí llegamos. Lo dice la Biblia así con vehemencia. Entonces hay gente ya que se asusta. Uy, sí, es. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es meterse en el agua cuando está, ¿qué? La tempestad. Para ellos era importante permanecer en la barca. Si se caían de la barca, tenían un potencial grande de ahogarse. Para usted es importantísimo permanecer en la barca. ¿Cuál barca? Esta, donde lo trajo Dios. Dígale: esta barca donde lo trajo Dios. Dígalo con vehemencia.
Esta barca donde te trajo Dios. Porque la tempestad, si usted se baja de la barca, corre el alto riesgo de ahogarse. Eso era lo que ellos temían. Tome asiento, por favor. De tal manera que ya que se ha negado. ¿Cuántos han llegado a los límites de decir esto ya no sé para dónde coger, Dios mío? Que ve que la situación está anegando y anegando y anegando. Pero Dios va a aparecer. Dios va a hacer la obra. Pero mire lo que vemos aquí, dice, y él estaba en la popa. ¿Cuál es la popa? La parte de atrás. ¿Se acuerdan? ¿Se ha ido al mar? La proa y la popa. Estribor y babor. Porque qué tal usted le den el mando del barco y le digan vaya a la proa y vaya hacia estribor y usted no sepa, y se vaya para la popa y coja babor, para el otro lado, contrario. Amén. Mire esto. Él estaba, versículo 38, en la popa durmiendo sobre un cabezal. El Señor andaba despierto en los tiempos de oración, pero en el tiempo de la tormenta se dormía. Descansaba. Estamos pisando las huellas del Señor. Porque la iglesia muchas veces se duerme en todo tiempo, en el de oración y en el de la tormenta no se duerme. Pero se despierta es para angustiarse, se despierta es para pensar cosas horribles, se levanta es para hablar cosas tremendas. El Señor que hacía aquí dormía, descansaba, esperaba en Dios. Si Dios había dado la palabra de pasar al otro lado, él confiaba en Dios. Con tormenta o sin tormenta. Amén. Confío en Dios. Conocido. Durmiendo sobre un cabezal, parece que es un lazo grande, ¿no? Si no me equivoco, un cabezal. Un lazo grande lo acomoda almohadito. ¿Le ha tocado a usted acomodar almohadas alguna vez? Sí, amén. Los viajes misioneros. Que Dios nos ayude con ese viaje al Cauca. Amén. Donde a usted le toca acomodar muchas veces la misma ropa de almohada. Sí. ¿Se va a bañar? Le decían a uno, sí. Allá hay un pocito donde. Y era allá en la tierra. Decía, échale el óxido rojo para un ladito y con las tortugas y el jabón necesita así, claro. Tome este jabón rey. Pero déjenle a los demás. Fue negro el de tierra. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Quiere un tinto, pastor? Sí, claro. De pocillito, desmantadito, golpeadito por todo lado. Así es. Y no tan colado. ¿Cómo está el tinto? Rico, mi hermana. Dios le bendiga. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Hasta ahí es un conflicto de la naturaleza y es un conflicto espiritual, porque se desató algo en la naturaleza para impedir que pasaran al otro lado, y detrás de eso había un conflicto espiritual. Pero mire el 38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. ¿Cómo habrán despertado al Señor? Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando usted lee eso con cuidado se da cuenta que ahí hay exigencia, recriminación y reclamo. ¿Qué hace la gente? Eso no es pisar las pisadas del maestro, es pisar las pisadas de Satanás. Cuando usted se da cuenta que hay exigencia, que hay recriminación y hay reclamo hacia Dios, no está imitando a Cristo sino al diablo. Amén. Guárdanos, Señor. ¿Cómo debemos hablarle al Señor? Dirigirnos a Él. Primera de Pedro 3:15. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro 3:15. Hoy es un mensaje tremendo. Sí, Señor. Espero que no se duerma. Guárdanos, Señor. Dígale a la persona que tiene al lado: espero que no te duermas. Ni que adormezca, porque es un mensaje tremendo. Yo creo que usted sabe lo que le estoy diciendo. Lo está viviendo muchas veces. Tiene conflictos delicados, tal vez con su propia familia, con sus propios amigos, con sus propios de su casa.
Dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificar a Dios. ¿A quién hay que santificar? Eso significa darle el lugar a Dios. ¿Sí? Cuando Dios le dice santificamos tu nombre, es demos el lugar a Dios que es de Él únicamente. Cuando usted dice santificado sea tu nombre y usted ahora dice Señor, que tu nombre sea santificado en mis hijos, que le está pidiendo a Dios, que la presencia de Dios sea en sus hijos única y enorme. Que ellos entiendan que es Dios, que no se compara con nada más. Dice, si nos santificamos a Dios, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿Dónde tiene que usted empezar a santificar a Dios? Adentro, no solo de labios. Dice, y estad siempre preparados. ¿Para qué? ¿Para pelear? ¿Para combatir contra el Señor? Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Defensa, sí, diga conmigo, defensa con mansedumbre y reverencia. No con agresividad, diga, no con agresividad, no con grosería, no con exigencia, con, ¿qué dice? Mansedumbre y reverencia. Ante todo lo que ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Y si Dios le demanda algo, usted defiéndase con mansedumbre y reverencia. No exigiendo, no diciendo Señor, yo quiero esto así ya. No, hermanos. Con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Lo escribe Pedro, que lo vio del maestro. Pedro, a mí me da risa porque tengo compañeros de batalla, pastores costeños, caribeños. Y hay uno muy chistoso, pastor, ¿se acuerdan? Y entonces ese sale con unas, porque dice que Pedro escribió cosas tan tremendas, dijo, y saber que fue el que sacó el machete. Es una espada, pero él habla lo caribeño, fue el que sacó el machete. Imagínense que ese hombre sacó la espada y le tumbó la oreja a otro. ¿Qué carácter tenía ese hombre? Impulsivo. ¿Qué carácter tenía ese hombre? Variable, agresivo. Pero aquí nos dice, vuélvase manso y reverente ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Recibo mansedumbre y reverencia de Cristo. ¿Qué era ese dormir del Señor? ¿Qué era ese descanso del Señor? No era pereza, no confundamos. Era una confianza, y vamos a verlo. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Hoy salimos de aquí con una tremenda victoria. ¿Cuánto lo creemos? ¿Ya lo creemos? Dígale a la persona que tiene al lado, hoy vamos a creer que salimos de aquí con una tremenda victoria. Con una tremenda victoria. Mire, yo he conocido tantos casos. Hubo uno que por la vida que tuvo, con Cristo y sin Cristo antes, tuvo 2 hogares. Y tenía algo detenido. Y el primer hogar lo tuvo hacía como 30 años. Y había tenido con ella unos hijos. Y ya tenía un hogar establecido y me pidió consejero. Y estaba la bendición tarabada, ahí no había. Y entonces yo le pregunté y usted dijo, no, yo pues obviamente me hablo con ella porque es la madre de los hijos que tengo. Pero no, nada más de ahí. Mi hogar está ahora establecido así y así. ¿Qué le pasa, hermano? No, detenida la bendición así, detenida la bendición allá, y el Señor me pone, ¿sabe qué va a hacer? Usted le va a sacar una cita a esa ex de hace 30 años, va a ir y le va a pedir perdón, pero le va a pedir perdón ahora en Cristo Jesús, ya no por su cuenta. Pero es que ya fui y le perdoné, pero en su forma, en su pensar, ahora va a ir en Cristo Jesús. Amén. Y fue, y le pidió perdón en Cristo Jesús. Y después empezó Dios a establecer una cantidad de cosas así. Se abrió la puerta de bendición. ¿Qué estaba esperando Dios? Que se solucionara ese conflicto. Amén.
Isaías 30:15, ese era el dormir del Señor en esa barca. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Amén. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisiste. Uy, Señor, guarda. Lo examinamos, claro que sí. Dice, es Dios el que habló, no cualquiera. Es Dios, el Santo de Israel, que le está diciendo a su pueblo: usted quiere ser salvo, aprenda a descansar y a reposar en Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí en esa canoa, en esa barca? Estaba descansando y reposando ¿en quién? Y Dios lo iba a salvar de la tormenta, no se iba a ahogar. Si usted quiere fortaleza, ¿cuántos necesitan fortaleza? Pues es en confianza, perdón, es en quietud y en confianza. Y dice, y no quisiste, y eso sigue pasando en toda la iglesia. No quieren mirar al Señor, sino que buscan a ver por dónde solucionan. Se prefiere el mal carácter, se prefiere muchas veces la agresividad, se prefiere muchas veces contestar mal, se prefiere buscar fórmulas humanas antes que aprender a descansar y a reposar en el Señor. Y antes que aprender a tener quietud y confianza para que seamos fuertes. ¿Sabe qué espera el diablo? Que usted no tenga ni quietud ni confianza, porque ahí sabe que no tiene fuerza. Esa es la luz de la palabra. Tremendo. Pero como hay que aprovechar esta palabra, así es, pastor, hay que aprovechar esta palabra. Porque si yo pregunto, ¿cuántos necesitan salvación de algo? De un problema, de una situación difícil, de una situación con la familia, de una situación, ¿cuántos necesitan? Y si yo le digo, ¿cuántos se sienten débiles espiritualmente hablando o que quieren más fortaleza? Amén. Entonces yo le diría, ¿por qué usted y yo no nos unimos por un momento y levantamos nuestra mano? Si se quiere poner de pie o estar sentado como quiera, pero lo importante es que usted le hable al Señor y diga, sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo sí quiero ser salvo. Yo sí quiero tener fortaleza de la tuya, Señor. Yo quiero, Señor, aprender a descansar y a reposar en ti. Y ahorita oro para que yo pueda, con mis pensamientos, con mi mente, con mi corazón, aprender a descansar y a reposar en ti para ser salvo. Señor, que yo tenga dominio propio, que yo tenga templanza, que yo tenga la ayuda de tu Santo Espíritu para tener quietud y confianza, para tener esa fortaleza. Y sí quiero tener ese descanso, ese reposo, y sí quiero ser salvo, y sí quiero tener esa quietud y esa confianza para que sea mi fortaleza en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Usted lo cree? Amén. Tome así. Mire, páseme acá de mira un momentito. Súbase acá. Pastora, ¿me ayuda? Aló. Súbase acá del mira. Sí, arriba para poder que salga en cámara. Y usted para que hizo subir a Delmira. Delmira la operaron de un tumor cerebral. A ella. Yo la veo bien. Levante una mano, la otra. Una pierna y la otra. Fue fácil el proceso. Usted sabe que había los hijos, la niña. Tumor del tamaño de una naranja Tumor del tamaño de una naranja. en la frente. Claro, se contemplaba lo médico, por supuesto, porque se necesitaba que hubiera un neurocirujano, pero había tantas cosas ahí. Primero, que se aparejara con el mejor médico posible, cirujanos, neurocirujanos. Que la cirugía fuera lo mejor posible, porque usted sabe que si una cirugía no se hace bien, puede hacer un daño peor. Después, cuando sacaron la masa, la iban a probar en patología. ¿Qué esperábamos? Que saliera lo que dicen negativo. ¿Cuándo nos guerreamos esa cirugía y ella es testigo?
en los ayunos, en un ayuno. Alabado es. Gracias, hermano. Mire, den la base solamente, operada el cerebro, mire. Denle la gloria a Dios. Todas las alabanzas al Dios de los cielos. Y llegó la hora. Llegó la hora de entregarla a Dios para la cirugía. Aclaro. Llegó la hora. Y en esos momentos, ¿cómo hay que enfrentar eso? Aquí, como dice, en quietud, en confianza, en descanso, en reposo. Y cuando fuimos nosotros con mi esposa allá a la clínica, ¡oh, sorpresa grande! Estaba hablando con la hija. Nos reconoció muy bien su mano. Ese es nuestro Dios, que manda salvación y manda fortaleza para enfrentar las pruebas. Denle la gloria a Dios, denle la gloria a Dios. Volvamos a este conflicto. Lo sacudieron al Señor, lo movieron, le hablaron feo al Señor. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? El 39 de Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Usted nota algo? Que el Señor no se paró a pelear contra ellos. ¿Usted nota algo? Que el Señor no se levantó a formar un conflicto con ellos. ¿Usted nota algo aquí maravilloso? Que Él se levantó, pero contendió contra la raíz espiritual del problema, no contra las personas. Por favor, esto es importantísimo, porque usted y yo tenemos que solucionar conflictos. Y ya dijimos que hay conflictos espirituales, porque los hay. Se mueven los espíritus malignos, se mueve la enfermedad, se mueve la angustia. Ya dijimos que hay conflictos personales propios, pero estamos hablando de conflictos que se tienen con otras personas. Aquí usted ve perfectamente al Señor Jesucristo, porque Él respondía por ellos. Y usted ve a esa gente desesperada, tan angustiada, que fueron y lo levantaron y lo despertaron inadecuadamente y le hablaron mal. Sin embargo, Él se levantó no para pelear contra las personas, sino se levantó contra la raíz, que es espiritual. Por eso se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo le hago una pregunta ahorita: ¿cuántos están viviendo un tiempo de tormenta fuerte en algo, con una situación? Pues le digo que si usted toma esto que hizo el Señor, párese no a pelear contra las personas, sino que usted diga: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me paro hoy a declarar que ese viento fuerte que tengo de problemas con otras personas, ahora digo: callas y enmudeces, como lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, en el poder de Jesús de Nazaret, declaro que esa fuente de tormenta que hay contra mí, contra mi casa, contra mi familia, calla y enmudece. En el poder de Jesús de Nazaret, callas y enmudeces, callas y enmudeces, callas y enmudeces, callas y enmudeces, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, así es, Jesús. Cuando predicábamos en la calle del Cartucho original, era tremendo, no en la L, no en el Bronx, sino en la calle del Cartucho, donde queda la plaza enfrente de la que es esa, sí, los mártires, pero esa es la que era, no, donde hacen las autopsias, eso se llama medicina legal. Ahí era el barrio. Y yo sí que aprendí allá, porque eran unas casas metidas a él. Por eso a veces creen que uno se ha ganado esto barato, fácil. Y dicen: no, pues el Señor me habló, pastor, como dice usted. No. Pastora. Yo me acuerdo que una vez terminamos predicando en una olla, sin darnos cuenta nos metimos. Y en esas ollas no puede entrar nadie distinto a los que ellos conocen. Los matan inmediatamente y los descuartizan.
Eso no es nuevo. Eso que usted está viendo no es nuevo. Y nos salen a nosotros con unos cuchillotes y los hacían en punto así, los afilaban. Y dije, Dios mío, hasta aquí fue. Pero habíamos orado a Taras antes de entrar a decir, callas y enmudeces. Espíritu de muerte, espíritu de agresión, todo lo que se oponga a la predicación de la palabra, lo habíamos orado, calles y enmudeces. Y había un pocotón de jóvenes y ya nos estaban rodeando. Cuando sale el líder, escuche esto, estoy delante de Dios en un altar santo. Sale el líder principal. Sí, déjelos. No creo que ellos hablan, nosotros lo necesitamos. Y nosotros necesitamos todo lo que se está hablando. Entonces, si el Señor se hubiera levantado a pelear, se hunde la barca. Sí, amén. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Pero nos quería enseñar. Si entiende, la barca ya estaba, que se llenaba y se llenaba de agua para hundirse. Si él se levanta a pelear, se hunde la barca. Si usted en este momento la actitud suya es llegar a pelear a su casa o seguir peleando, se hunde la barca. Tienes que seguir el ejemplo del Señor. Contra la raíz que será la raíz de odio, de resentimiento, de amargura, de desobediencia, rebelión, bueno, tantas cosas. Pero seguimos. Sin embargo, como era el maestro, dice en versículo 40, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Porque él les había dicho, pasemos al otro lado. ¿Qué había que tener? Fe en el dicho de la boca del Señor. Se da cuenta que el diablo anda pendiente que usted no tenga fe en la palabra de Dios para inmediatamente mirar a ver cómo manda la tormenta, inmediatamente ver usted cómo se hunde y se ahoga. Dice el 41, entonces temieron con gran temor, pero de miedo, no de respeto al Señor. Y se decían uno al otro, ¿quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Que aún la naturaleza le obedece. Amén. ¿Quién es este? Vamos a ver otro ejemplo de un conflicto espiritual con otro. Mateo capítulo 26, versículo 43. Si alcanzamos. Amén. Uy, se nos queda buen tiempo. Mateo 26, 43. Escuche esto, vuelvo a repetir. Si usted no soluciona ese problema, se le hunde la barca. Ayúdanos, Señor. Y usted no puede darse el lujo de dejar que su barca se hunda. Amén. Dice Mateo 26, 43. Vino otra vez y los halló ¿cómo? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cómo te ha hallado el Señor a ti cuando te dice a las 3 de la mañana, párate a orar, párate a guerrear? Yo veo así, digo, Señor, tú ves los que están durmiendo. Los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Usted no notó algo ahí? Yo creo que sí. El Señor no perdió su control. Fue a pedir apoyo. ¿Usted no le ha pasado eso? Ojalá no le pase, pero es difícil. Que usted pide apoyo y el que a usted le pide apoyo va y lo encuentra durmiendo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Sí. Que usted dice, hermano, acompáñeme. Quiero ir a orar allá, quiero ir a hacer, amén, pastor. Quiero hacer una guerra espiritual. Y usted va allá, pero hermano, se demoró media hora para salir y cuando sale, nos tomamos un tinto, hermano. Dice, no, pero con ese apoyo así tan tremendo, ¿qué voy a ir a guerrear? Mejor voy solo. Sí, amén. ¿Usted ha necesitado apoyo? Amén. Gracias, pastor. ¿Y usted ha notado cómo la gente le bloquea el apoyo? Sí, amén.
Y a veces prefieren la pereza. Aquí el Señor necesitaba el último apoyo. Ya no había más. ¿Cómo sabe usted que un hermano le pide apoyo y sea el último apoyo que reciba ese hermano o ese hermano? Amén. Amén. Porque usted ya. ¿Te acuerdas de María Elvia, pastor? Fuimos en Fagua, hermosa, ella grande. Ya el Señor había hablado, se va. Que estuvimos pendientes de que ella recibiera ¿qué? El último apoyo. Hasta que llegó el día de tomarle las manos y lloró ella y lloré yo. Le dije, pero no nos derrumbemos. Se va mi hermana María Elvia a descansar. Se va con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ella lloró y yo también lloré. Eso es un apoyo. ¿Qué tal la pereza? No. El cafecito y el rostoncito resobado. Bueno, si le añaden unos 2 tamalitos también. No, hermanos. Usted no notó aquí algo. El Señor no entró en conflicto con ellos. Al que les pidió apoyo, no lo recibió. ¿Qué dice 44? Y dejándolo se fue de nuevo. ¿Y qué hizo él? Oró por tercera vez diciendo lo mismo. Y bueno, si no me apoyan en oración, pues solo. Amén. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid. Y el pueblo a veces es contrario, ¿no? Cuando tenían que estar despiertos, durmieron. Y cuando tenían que dormir, así se despertaron. Ayúdanos, Señor. A veces es tan tremendo eso porque hay gente que cuando se está orando quiere leer la Biblia. Ay, sí. Y cuando se está leyendo la Biblia quiere orar. Amén, así es. Cuando se está reprendiendo quiere cantar. Y cuando se quiere cantar quiere reprender. Y entonces yo no sé si usted se da cuenta que eso es tipo de los discípulos inmaduros Sí, amén. y carnales. Dijo y descansar. Dormid ya y descansar. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Tremendo. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Quién entregaría al Señor? A lo mejor un fariseo de esos terribles, envidioso. ¿Quién entregaría al Señor? A lo mejor un romano de esos tiranos que no le convenían. ¿Quién entregaría al Señor? Mientras todavía hablaba, vino Judas. Tremendo. Aquí en mi Biblia, en el versículo 47, dice uno de los 12. Tremendo. Durmió con él, comió con él. Digo, hasta se bañaron ahí en el río Jordán a veces ahí con él. Rieron con él, trasnocharon con él, aprendió con él. El Señor le dio de su plato. Y el conflicto más doloroso es recibir la traición de la persona más cercana. Sí, amén. Sí, amén. Entonces con esto te estoy queriendo decir que muy probablemente a ti alguna vez en la vida te puede llegar traición de la persona más cercana, pero lo que tenemos que ver es a Jesús de Nazaret que hizo. Amén. Porque generalmente cuando alguien tiene la traición de la persona más cercana, paga con la misma moneda. Quiere pagar con dolor, quiere pagar con venganza, quiere pagar haciendo daño, quiere pagar que la persona ojalá sienta un intenso dolor. Usted está viendo aquí Jesús de Nazaret y todo el conflicto por causa de ¿qué? ¿De qué? De la salvación de ellos. Sí, amén. Dice que todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Usted vio principales sacerdotes y ancianos del pueblo? Ellos no tenían conocimiento, sí. Entonces, ¿por qué mandan gente con espadas y palos? Porque tenían un conocimiento que no les servía para nada. Porque ganaba era la envidia, ganaba era la carne, el yo. Nunca habrán escuchado a mi esposa o a mí o al pastor o al pastor decirle, hermano, cobre venganza, pague
pague con la misma moneda. Hermano, no se deje. Hermano, nunca nos oirán decir eso aquí. Porque no es como Cristo nos enseñó. Y dice el 48, ¿no? Que eso es lo más tremendo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedme. Ayúdanos. Y darle el beso de Judá. Guárdanos de los besos de Judá. Pastora amada. Y después, esa vieja, no sé qué. Se desata. En el nombre de Jesús. Guárdanos de los besos. Oiga, es que lo vimos. Tú lo viste. Se botaban a los pies. Pastora, pastora linda, pastora hermosa, pastora divina, mi pastora. Yo nunca lo he hecho, porque yo me lo boto a los pies es a Cristo. Nunca me verá a mí botármelo a los pies a un siervo o a una sierva. Que no le lave los pies sí es diferente. Hay que volver a hacer lavamiento de pies aquí. Sí, amén, pastor, usted dirá. Hasta hombres y mujeres, no se ya calificaron mujeres también. No fueron preparadas. Hay que avisar eso para que las mujeres vengan dispuestas también al lavamiento de pies. Y después esos mismos que besaban, mi pastora linda, mi pastora, mi amada, decían: esa es una vieja y enseña doctrina de error y manipula. Ese es Judas. Y en tu vida personal has tenido Judas que te besan y te alaban, y después esos son los primeros en traicionar. Sí, amén. Entonces el problema aquí no es que aparezcan los Judas, sino cómo nos vamos a desenvolver ante eso. Sí, amén, ayúdanos. Dice el 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Hipócrita. Amén. No quería la salvación del maestro, quería la destrucción del maestro, pero le besó. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. ¿Quiere ver la respuesta del Señor? Qué lindo. Va a aprender de la respuesta del Sí, Señor. amén, la felicidad. Usted es capaz de mirar a la persona al lado y mirarse uno a otro y decir: vamos a aprender de cómo respondía el Señor, vamos a aprender, vamos a ponerlo por obra, vamos a aprender eso, cómo respondía el Señor. ¿Está quedando claro? El conflicto llega. Siempre. O sea, yo no le puedo decir a usted que conflictos de este tamaño no le lleguen a su vida. Ese no es el problema es usted cómo va a responder. Amén. Mire esto, léalo conmigo, el 50 despacio. Y Jesús le dijo: ¿cómo? No le dijo rata, ni traicionero. No le dijo eso. Le dijo: ¿cómo? Escuche. Judas sí era hipócrita y mentiroso. ¿Usted cree que el Señor sí era sincero? ¿Cómo lo veía? Como el amigo que lo estaba traicionando. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor ahí? Dándole una oportunidad. Sí, amén. Para que él se detuviera y se arrepintiera y decía: Señor, venía a entregarte, pero no lo voy a hacer. Qué lindo cuando usted, bueno, yo creo que en usted no está el espíritu de Judas. No, en el nombre de Jesús. Mire a la persona, no diga: yo creo que no está el espíritu de Judas. Y si no, lo echamos fuera, diga. Y si no, renunciamos a ese espíritu de Judas. Y si no, lo sacamos de nosotros. Amén. Amén. Porque yo no me siento capaz de ir a decirle a una persona: amigo, amigaza, a mi maestro, y darle un beso, y que haya salvación para ti, y después salir y decir: no, pero no soy capaz. Prefiero quedarme callado. Yo no sé si a usted le ha pasado, mejor eso, quedarse uno callado, diga: usted estuvo como serio, estuvo como guapo, pero no dijo nada. Mejor. Era una oportunidad que él ya había escuchado, pero no quiso tomar. Eso era lo grave de Judas, que él ya había tenido la oportunidad. Mire usted Juan 15, 14 y 15, el Evangelio de Juan 14 y 15. Sí, vamos a tener tiempo, ¿verdad, pastor? ¿Seguimos o paramos? Usted me dice: seguimos
¿O paramos? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos, dices tú? ¿O seguimos? Ah, bueno. Allá que dice Catherine, ¿seguimos o paramos? Seguimos, bueno. Así es. Carolina, ¿qué dice? ¿Seguimos o paramos? Bueno, esto es importante porque esto hay que hacerlo para desentrabarnos. Juan 15, capítulo 15, versículo 14 y 15. ¿Lo tiene? Mire, dice, es Jesús despidiéndose. Porque se dice que esta oración, donde Él dice, vosotros, yo soy la vida y vosotros son los pájaros, fue la reunión antes de ir, el día antes de ir. O sea, esto es un día anterior. Esto no lleva, esta palabra del Señor no son 15 días antes, ni un mes antes, ni 2 años antes, fue tal vez el día anterior. Y dice, vosotros sois mis amigos, le dice a los 12. ¿Cómo los considera el Señor? Si hacéis lo que yo mando. Para que usted sea amigo del Señor, necesita hacer lo que Él manda. Para que usted sea amiga del Señor, ¿qué necesita hacer? Y ser amigo del Señor es lo mejor, porque Abraham era amigo del Señor, y prosperado y bendecido y ayudado como nunca. Y ser amigo del Señor es bueno, porque Enoc era amigo del Señor y Dios lo traspuso. Y ser amigo del Señor es bueno, porque David permanentemente buscaba estar en amistad con Dios y Dios le ayudaba a derrotar los enemigos, a destruir las oposiciones. El 15 dice, ya no os llamaré siervos, esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, su amo. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso sabe cómo se llama, comunión con Dios. El amigo de Dios es el que, del Señor Jesús, es el que puede tener intimidad con él. El resto. Sí, amén. Nadie más, nadie más. Eso lo había oído Judas. Y por eso el Señor le sacó la palabra amigo, diciendo, ¿te acuerdas hace unas horas atrás en ese huerto de uvas que te dije amigo? ¿Te acuerdas que cuando te dije amigo era si hacías lo que yo mandaba? Y no estás haciendo lo que yo mandaba, estás haciendo lo que el diablo manda. Entonces yo le pregunto, hermano, si una persona no hace lo que Dios mandó, ¿será amigo de Dios, del Señor? ¿Será amigo más bien de quién? A usted tiene pelos en la lengua, no creo, ¿no? Para mirar a la persona va a decirle, el que desobedece lo que Dios manda es amigo, pero del diablo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Que Dios Usted escoge. Perdón que lo diga, usted escoge si es amigo de Dios o amigo de aquel. De Dios, dice. Y eso demanda hacer lo que Él manda. Y eso demanda tener tiempos de intimidad. ¿Ha tenido tiempos de intimidad con el Señor? Mire, yo no, ojalá me permitan ministrar un campamento de varones otra vez, pastor. Tú sabes cómo son mis campamentos. Amén. Entonces yo, por ejemplo, le digo a los varones, o de casados, hombres casados, pastor, sabe que se ponen colorados y te digo, ¿cómo va a tener intimidad otra vez, pero insistente? Dele con la temática. Pero cuando es intimidad con Dios, no quiero, estoy cansado, me duele la cabeza, me duele el oído izquierdo, me duele el derecho, el juanete, la uña encarnada, etcétera, etcétera. Y se ponen rojos. Bueno, tú me acompañaste también, hermano. Se ponen rojos. Démosle la gloria a Dios, hermano. Aplauda a Dios. Démosle la gloria. Juan capítulo 18, versículo número 1. Ya vamos a ir terminando, no se paren. Estamos en la parte final. Ahorita vamos a orar, hermano. ¿Cuántos quieren solucionar esos conflictos? Sí, miren, yo he conocido gente que ha tenido problemas económicos, de tener mucho y pasar a la nada.
Pero créanme que eso lo logran solucionar y he conocido más de uno en eso. Porque son comerciantes o no se dejan abatir y buscan por aquí, por ahí, vuelven y levantan. Pero he conocido gente que nunca ha logrado solucionar los problemas familiares y se van a la eternidad con ese gran dolor y con esa gran tristeza de no haber logrado solucionar los conflictos de su propia familia. Usted que ve películas por ahí, ¿no? Steve Jobs, ¿sabe quién es Steve Jobs, no? Consideran un genio, un ícono americano, etc. Y entonces él se puso a creer en las doctrinas orientales, tenía la opción de ser operado en el páncreas, tenía mucha opción de que le fuera muy bien con el dinero que él tenía, podía recomendar. Él no quiso porque quería confiar en los mantras, en los karmas, en la meditación trascendental, y ya fue muy tarde. Entonces él mandó a hacer un yate gigantesco porque quería hacerlo para sus hijos, pero él tenía una hija primero. Y los biógrafos que son verdaderos dicen, mire, ese hombre tenía el dinero que usted se imagine para hacer el yate, para comprar el avión al gusto de él, para comprar la tierra, pero él se fue con una amargura terrible de esta vida, no haber podido estar en paz con su hija mayor. Dijo, no pude, eso se lo llevó a la eternidad. ¿De qué le sirvió tener miles de millones de dólares si no pudo solucionar con esos miles de millones de dólares el conflicto con la hija mayor? Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado, al torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. ¿Y también quién? Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Duele mucho cuando uno ha tratado de levantar a una persona, de ayudarla, de visitarla, de socorrerla, y le devuelve a uno con armas, con las armas del desprecio, de la calumnia, del chisme, de la crítica. Pero igual vemos a nuestro Señor para imitarlo. Pero Jesús, versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús se va a adelantar. Sabiendo todo lo que tú necesitas, Jesús se va a adelantar a solucionar eso. Yo quiero que alguien reciba esa palabra proféticamente y diga, esto es para mí, y yo la recibo. Jesús de Nazaret, sabiendo todas las cosas que está pasando en mi casa, todas las cosas que estoy viviendo, todas las situaciones que estoy pasando difíciles, Él se va a adelantar. Él se le va a adelantar al diablo, Él se le va a adelantar a los demonios, Él se le va a adelantar a estas situaciones difíciles y me va a dar esa victoria, y yo la creo y la recibo, porque es Jesús de Nazaret, el Rey de la gloria. Y alguien que profetice, y si quiere guerrear, que rey diga, mi diablo, escúchalo bien, si me han mandado conflictos por un lado, conflictos por otro, yo me levanto hoy en la palabra de Dios, en la presencia del Señor Jesucristo, y me agarro de esta palabra para decir, el Señor se va a adelantar y me va a ayudar y me va a solucionar, ayudar a solucionar, y me va a abrir camino y va a derribar esas fortalezas del diablo y va a deshacer esas obras del diablo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Tomen asiento. Ya voy a ir terminando. Pero Jesús se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Usted se ha puesto a pensar que uno de los que cayó a tierra fue Judas? Qué tremendo. Porque es lo que
ahí. Y aún así no entendió que era el Señor que le estaba dando una oportunidad. Cuando el Señor dice, yo soy, le estaba dando una oportunidad a Judas que estaba ahí. Con esto que aprendemos, hermano, la situación más delicada no se puso el Señor a solucionarla en guerra personal con Judas. Porque se perdía el propósito en Dios. Con esto quiero ir atando cabos, hermanos. Si usted tiene una situación personal delicada, sea con la esposa, sea con el esposo, sea con el padre de los hijos, sea con el jefe, sea con la jefa, sea con su papá, sea con su mamá, sea con su hija, no caiga en la trampa de solucionarlo en el roce personal. No caiga en la trampa de solucionarlo con el choque personal, con la calumnia, con la sátira, con la mentira. No, hermano. Y a veces Dios hace esto también. El Señor dice, yo soy. Y nos derriba con eso. Yo soy el que he permitido tu prueba. Yo soy el que he permitido esta circunstancia adversa. Yo soy el que he permitido, y nos derriba para que nosotros nos levantemos con deseos de decir, perdóname, Señor, ayúdame, quiero cambiar. No quiero, Señor, terminar derribado, sino levantado por tu presencia. Volvió pues a preguntarles a quién buscar. ¿Se da cuenta que le dio la oportunidad a Judas? Para que él pensara, para que él reflexionara. Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. El 8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Sabe qué aprendí de eso? El líder espiritual pone la cara. No se acobarda tras las calumnias, tras los chismes, tras las cosas de prejuzgar. Pone la cara, yo soy, aquí estoy. Pero no desafiante. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Sabe que si usted cae en la trampa de ponerse a pelear con el del conflicto, cae en la trampa del diablo? Porque lo que él quiere es que a través de ese conflicto se pierdan. Así es, guárdalo. Yo pienso que ni usted ni yo queremos ser instrumentos, porque un día estaremos ante Dios. Yo no sé cuántos creen que un día estaremos ante Dios. Amén. Porque dice la Biblia que él juzgará a buenos y malos, a todo el mundo va a juzgar. Y que cuando nos pregunte y nos diga, en esos conflictos, ¿cómo reaccionaste como mi hijo? O antepusiste tu yo, tu carne, tu terquedad, tu mal genio. Y uno pueda decir, no, Señor, yo aprendí de mi Señor, ya no volví a pelear así. Ya no volví a contestar con sátiras. Ya no volví a contestar con indirectas. Ya no me metí en chismes. Ya no me intrometí en lo que no me había llamado. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primera de Samuel 36. ¿Lo tienen? Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de bendecirlo y ayudarlo. Volvemos a leer. Y David, que era el líder, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de ¿qué? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cuando ese me hizo la pastora Doris Sandoval, se fue, esto era importante, ¿no? Cuando usted ve que alguien está echando piedra, ¿le han echado piedra a usted o no? Sí, ¿O le quieren echar piedra? Aprenda que hay amargura de alma. Y usted no se ponga a echar piedra también. Amén. Alguien me dijo, este pueblo debería estudiar en la nacional. Y yo, bueno, claro que sí, tal vez. Recibo, dice ella, recibo. Estudiar en la nacional. Amén.
Dice, David se angustió mucho. El líder se angustió. Usted se angustió, tiene momentos de angustia. Porque percibe que en ese momento tienen ira contra usted, tienen rabia contra usted, no le aceptan lo que usted dice. Y ahora aquí que el pueblo quería apedrearlo por una causa. ¿Qué tenían? No deje que su alma se llene de amargura. Porque usted termina echando piedra. Dígale a la persona al lado, no dejes que tu alma se llene de amargura. No lo dejes. Porque si no terminas echando piedra. Sí, ahí está claritico. Pero mire lo que hace el líder espiritual. Usted es el líder espiritual en su casa. Ay, pero ¿qué es alma? ¿Es la líder espiritual en la casa? Sí, señor. Usted es el líder espiritual en su casa. Y si usted depone las armas del diablo, si no. Y si usted baja la guardia, el diablo, si no. Y usted sabe que no tiene derecho a bajar la guardia, tiene que seguir orando y buscando y ayunando y proclamando para que los suyos estén bien en el Señor. Dice, cada uno estaba en la amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué los llevó a la amargura del alma? ¿El conflicto con quiénes? Con los hijos y las hijas. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. Con el esposo, con el papá. Con la familia. Entonces aquí voy cerrando. Sí, hay momentos de guerra espiritual contra la bruja, contra el brujo, contra el hechicero, contra el mismo diablo. Hay momentos de conflictos personales. Si usted viene al ayuno y llora y patalea, todo lo hemos hecho aquí. Pero hay momentos de conflictos como estos que también hay que solucionarlos. Sí, amén. No son tan fáciles. Porque la carne quiere salir el yo, quiere salir el que yo, es que yo opino, yo pienso, yo creo, yo soy así. Y el Señor nos ha traído una palabra, no es así. Les dejé un ejemplo de mi hijo, cómo reaccionó en unos conflictos terribles. Y usted observa algo maravilloso del Señor, cómo cerraba la boca, casi no habla. Sí, amén. Y cuando hay un conflicto se levanta la chispoterra, primero hablan aquí, luego allá, y me arrepiento, me hubiera casado con ese primer novio que conocí a los 12 años, porque me tenía que casar con usted. Y el otro le contesta, me hubiera ido con esa vieja que se atravesó en la cafetería porque tenía que permanecer. Y el diablo ya aplaudiendo. Eso. Así es. Sigan. Así es. Adelante. Para por la noche llegar y ponerse en paz. Perdón, ¿quiere tinto? Bueno. Y lo grave es que se declararon una cantidad de cosas que el diablo sí lo desaprovecha. Sí, señor. No lo desaprovecha. Una vez yo fui a una familia que había unos primitos, hombrecito y mujer, y entonces por allá pelearon por un juguete. Se dieron duros los chinos, se rasguñaron, se mordió la una, la mordió otra, yo quedé como asustado, pero se dieron duro. Llegó y dijo la abuela, esos son como marido y mujer. Ahora más tarde los veo usted ahí al lado. Y no señor, yo no quiero así. Yo ahora más tarde los veo así. Yo no quiero así. Yo quiero que la paz permanezca en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos. Dice más David que se fortaleció en Jehová. Después David Dios le dio la victoria, porque David no se puso a alistar piedras. Como estos vienen con piedras, yo también les alisto piedras. David no se puso a recriminarle a los hijos, él se fortaleció en ¿quién? En Dios, que yo me fortalezca en Dios cada día. Pedro era uno de esos discípulos inmaduros, pero aquí ya escribe como apóstol, primera de Pedro 3:9. Póngase en pie, por favor. Pastora Doris, pase aquí, por favor. La pastora Doris, donde la ve, temperamental. Pero yo la admiro mucho por el domingo. Gracias. Una vez le estaba evangelizando una oveja, y puede dar risa, pero es terrible. Y esa persona se puso así, le botó que fue el plato, le puso encima de la cabeza.
Yo digo, menos mal que yo no estaba, aunque ya he mejorado, créanme que ya he mejorado. Pero ella lo soportó con amor. Una vez la humillaron públicamente, nunca se me olvidará esa humillación. Y no sé cuánta gente soportaría la humillación pública que ella soportó. Cuando yo fui a decir por qué el Señor me dijo, eso es imitar a Cristo. Eso es imitar a Cristo. Yo no sé qué conflicto tienes. Estamos hablando con personas, puede ser dentro de tu propio hogar. Estoy hablando de esos conflictos. O sea, ya hay tiempo de hablar de conflictos con el diablo, con las brujas, con los hechiceros. Y hay tiempo de hablar de conflictos propios, porque también estamos hablando de eso, con los hijos, con las hijas, con los esposos, con las esposas, con los nietos, con las nietas, etc. Dice 1 Pedro 3:9, hablando de pisar el mensaje del maestro. No devolviendo mal por mal. No devolviendo mal por mal. Quiere decir, si me dan mal a mí, yo no lo devuelvo. Ni maldición por maldición. Si a usted lo maldice, no devuelve la maldición de nadie, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Sabe por qué mucha gente no le ha llegado la bendición? Porque todavía devuelve el mal por el mal. Todavía la maldición la devuelve con maldición. Y en vez de bendecir, maldice. Pero Dios nos da una oportunidad. Se va a hacer una oración primero de reconocer. Si se ha respondido mal en su carne, en su yo, al que sea, a la mamá, al esposo, al nieto, al pastor, a la pastora, cualquiera, no necesita público. Usted va a hacer una oración reconociendo eso y va a renunciar a todo eso, va a renunciar a esto, de que cuando a usted le den mal, usted no va a listar las piedras. No. David se fortaleció frente a Dios. No dijo, me vienen a pelear, pues yo también les peleo. Yo también alisto piedras, yo también alisto palos, yo también alisto espadas. No, él se fortaleció en Dios. ¿Y sabe qué pasó después de eso? Se salvó David, se salvó toda esa gente. O sea que si David se pone a alistar piedras, palos, sátiras, chismes, entremeterse, se pierde él, se pierden los demás, se había acabado el plan de Dios, pero este soportó y después Dios manifestó su gloria. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí, ciérralos. Y lo primero que vamos a hacer es a pedirle perdón a Dios. Tú sabes si has soportado, tú sabes si has maldecido, tú sabes si has querido generar división, si has querido alimentar el conflicto. Si es así, vas a decirle en esta mañana, Señor Jesucristo, repite conmigo, Señor Jesucristo, hoy vengo a ti, pidiéndote perdón, a ti, al Padre Eterno en tu nombre, porque muchas veces alimenté y propicié el conflicto, la división, la contienda, porque muchas veces respondí mal y pagué mal por mal. Te pido perdón porque muchas veces no he imitado a Cristo en el manejo de conflictos. En el nombre de Jesucristo renuncio a ser fuente de conflicto, a alimentar conflictos o a agrandar conflictos. Tú me llamaste a imitarte, mi Cristo, y a ser pacificador, aún a ser como Pablo. Muera yo, mas Cristo viva en mí. Comienza ahí de manera personal a decirle, Señor, ayúdame.
Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Padre, yo necesito más de ti, mi Cristo. Yo necesito más de ti, mi Abba Padre. Yo necesito más de ti, mi Espíritu Santo de Dios. Yo necesito más de ti. Necesito ser imitadora de Cristo. Necesito ser imitador de Cristo. Señor, que yo no genere ni conflictos ni divisiones, ni en mi casa, ni en la iglesia, ni en el lugar donde esté. Que yo sea una fuente de unidad en Cristo. Que yo sea una fuente de unidad en Cristo. Que yo sea una pacificadora, Señor Dios de los cielos. Y Señor, que te imite más, pagando bien por mal. Pagando bien por mal. Señor, como necesito de tu llenura, como necesito de tu presencia, como necesito amar como tú amas, perdonar como tú perdonas, tener misericordia como tú la tienes. Como necesito, mi Rey de la Gloria, que tú me llenes. Dile, Señor, lléname, 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 lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia. Que yo no sea juez, porque no me llamaste a ser juez. Que yo sea un verdadero hijo de la fe, Señor. Que yo sea una imitadora de Cristo, Señor amado. Que yo sea instrumento para reparar portillos, para libertar cautivos, para sanar enfermos. Que yo sea instrumento tuyo para llevar a otros al arrepentimiento, a la conversión y finalmente a la salvación. Y primeramente lo sea con los de mi casa, con los de mi casa, Señor. Que en verdad los de mi casa vean en mis palabras, en mis acciones, en mis decisiones, en mis actitudes, que vean a Cristo reflejado en mí. Señor, muera yo, mas Cristo vive en mí. Que tu presencia sea manifiesta en mi hablar, en mi pensar, en mi actuar, en mi decidir. Porque a Cristo el Señor sirvo. Ya con esto terminamos, amados y amadas de Cristo. ¿Sí ven que sí pasaron al otro lado? Amén. El Señor supo reaccionar. Amén. Y si ven que el Señor murió y resucitó, y los otros también terminaron siendo apóstoles, porque el Señor supo reaccionar. Y si vio que David, en medio de ese conflicto tan delicado, supo reaccionar. Se salvó David y se salvó a esas familias, porque supo reaccionar. Sepa reaccionar, sepamos reaccionar. Amén. Pero no a nuestro modo, no como pensamos. Hoy nos ha dado. Hagámoslo y verán que se van a solucionar muchos conflictos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a Dios. Bendígalo, bendiga a Dios por su palabra. Bendiga su casa, bendiga su casa. Bendiga a ese enemigo que se le había levantado, ya no voy a maldecir a nadie. Bendiga a esas personas que me quisieron hacer daño. Bendiga a esas personas que hablaron mal, los bendigo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, los bendigo. Bendigo a mi familia, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas, bendiga a sus yernos, bendiga a sus nueras, bendiga a su esposa, bendiga a Colombia, bendiga a Espía, bendiga porque somos herederos de bendición, no para transmitir maldición, sino para transmitir bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Yo no sé si hay personas que hayan venido hoy por primera vez, que hayan recibido a Cristo.